Para hablar de Cuquín Flores hay que poner una rica salsa y de la dura, y una vez así destapar unas chelitas y sentarse a conversar de sus maravillosas jugadas. Ya no cuesta nada imaginar tanto su voz media ronca, rasposa, como un recién borracho con resaca, tallada con decenas de vasos de alcohol, pues Carlos Cuquín Flores, el hijo pródigo del Callao, que no nació con dinero ni con familia que le apoyara, pero poseía así un talento en el fútbol capaz de poner a bailar a todos los rivales. ¿Qué tal, mi gente? Hoy su amigo Dar Perro les cuenta la historia del crack que no pudo ser Cuquín Flores. Carlos Cuquín Flores, chalaco de nacimiento, nació el 4 de agosto de 1974 en el Callao, Perú. Cuquín, de cariño, como le decían sus amigos, vivió toda su niñez en el Callao, donde sudó más de la cuenta desde pequeño para llegar a ser un futbolista profesional. No se sabe mucho de su niñez, más de lo que contó en el programa de Beto Ortiz, El Valor de la Verdad, y él nos cuenta que a los 5 años Cuquín ya estaba en la calle trabajando, pues en su familia eran 11 hermanos, donde nos cuenta que sus padres lo abandonaron el hogar y su hermana mayor se hizo cargo como pudo. No dio más detalles de esto, pero en mi país, la verdad, esto es muy común, estos abandonos en familias pobres. Esto puede ser un claro trauma que lo perjudicaría más adelante, pues explicaría sus excesos que el ídolo chalaco tuvo en vida. Había buscado la vida limpiando carros. En una de sus jornadas laborales le tocó cuidar el auto de Julio César Uribe, ídolo del fútbol peruano, anécdota que cuenta que fue un secreto hasta para su propia familia. Esto lo cuenta en un programa extinto de Beto Ortiz, donde se dio algunos detalles de su infancia y cuando era jugador profesional, y cuenta que ni siquiera su familia más cercana lo sabía. En 1987, Carlos Cuquín Flores asombraba a la prensa europea y al público asistente del Goya Cup Suecia, pues con su talento asombraría en aquella temporada del torneo juvenil más grande del mundo de esa época. Cantolao fue campeón bajo la conducción de César González y tuvo en el pequeño Cuquín Flores el mejor jugador de la categoría 74, quien sería en ese torneo catalogado como la resurrección del mismísimo Pelé. Formado en la Academia Cantolao, debutó a la primera división del Perú a la edad de 17 años, jugando por el Sport Boys, equipo de su ciudad de nacimiento, club del cual era hincha confeso. Fue el 4 de septiembre de 1991 en el triunfo 3-0 sobre el Deportivo ALU, donde debutó y tuvo una buena actuación. Desde su debut mostró cualidades que lo señalarían como el jugador estrella que necesitaba la selección peruana, como ese 10 estrella que manejaba jugadas y quiebra cualquier defensa con gambetas. El mismo año de su debut se vería truncado el sueño de ser campeón nacional, y pues solo se conformaría con el segundo lugar y un cupo a la Libertadores de 1992. Ya para el año 1993 sus grandes actuaciones en Sport Boys hizo que todos le pusieran sus ojos en él. Sin embargo, en su carácter temperamental de chalaco, en algún momento lo llevó a tener problemas con sus compañeros de equipo, y no solo con ellos, sino también con los rivales. En pocas palabras, buscaba mecha a todo el mundo, y como una vez contaría Machito Gómez, otro jugador envuelto en polémica, toda una anécdota que tuvo con Cuquín Flores, nos cuenta que un partido entró a buscarle la expulsión porque sabía que era un fosforito y en cualquier momento perdía el control, pero fue en un campeonato de su barrio, Chucuito, Callao, donde se encontraron, pero no para pelear, sino para tomarse unas ricas chelas, y es así como era Cuquín, contado por Machito, pues ese día se dio cuenta que era un tipazo y se arrepentiría por haberle metido mucho golpe en varios partidos e intentarle buscar la expulsión. Otra de sus locuras fue en el programa de Beto Ortiz, El Valor de la Verdad, donde el conductor le preguntó sobre qué hacía para salir negativo en el autodoping, ya sabiendo que siempre tenía la manía de irse de rumba y no había forma de salvarse. Él simplemente dijo que no podía decir el secretito, pues los jóvenes podrían hacer un mal uso de ello, y es así como ese secreto se lo llevó a la tumba el gran Cuquín. Nos dejó muchas anécdotas, entre ellos nos dejó un super meme, que es el más recordado entre toda la comunidad futbolera, y es desde el Pezuñeto, que en realidad fue un cague de risa. Ya Pezuñento, ya cochino. Ya cochino, anda para allá. Hablar de Cuquín Flores no solo hablar de equipos peruanos, pues en algún momento de su vida se paseó por el extranjero, regresando no por falta de talento, sino por falta de disciplina, pues es algo que carecía el crack, era algo que casi todos los futbolistas peruanos les falta, y era el control y la disciplina para manejar su vida. Cuquín jugó en equipos como Aris de Grecia, el Al Hilal de Arabia, el mismo con el que estaba jugando André Carrillo, Deportivo Pereira de Colombia, Atlético Paranaense de Brasil y Belgrano de Argentina. Además que también se paseó por el Juan Aurich, Deportivo Huanca, Defensor Villa del Mar, Deportivo San Agustín, Universitario de Deportes, Alianza Lima, y por algún motivo fue pedido por el gran Jorge Luis Pinto, y
Por último, estuvo también un equipo ancashino que es de mi ciudad y es el Sport Ancash. Una anécdota bien curiosa es que en una entrevista en Teledeportes declaró que el peor técnico que tuvo fue Edgar Ospina por querer que Cuquín saque a Eusebio Salazar del equipo de Sport Boys. Esto es realmente curioso porque fue la primera vez en toda su carrera futbolística que habló mal de un técnico. En el 2006 se mantuvo alejado del fútbol profesional debido a problemas personales y ya para el 2019 fue fichado por el Intigas, equipo por el que realizó la pretemporada. Sin embargo, por discrepancias con el entrenador fue separado por el club antes de iniciar el torneo, muy típico de Cuquín. A fines de febrero regresó al Sport Ancash. En agosto del mismo año se incorporó para el Colegio Nacional de Quito CNI, equipo con el que llegó por recomendación de César Chalaca González, quien fuera su técnico en varias oportunidades, pues era el engreído, era como Cueva a Gareca. Carlos Cuquín Flores se retiró del fútbol profesional en el año 2012 cuando tenía 44 años, vistiendo la camiseta del club Cobresol, siendo este su último partido. En una entrevista ya retirado cerca del final, hace ya varios años atrás, Cuquín recuerda su exagerada vida y reconoce solo algunos de sus errores. Sentado en su Callao, también mira con nostalgia las caras de la calle Atahualpa, aquel barrio que orna leyendas urbanas con dibujos en sus rostros. Es solo para finados, decía, recalcaba con voz del callejón, prometiéndose alguna vez estar ahí inmortalizado. Y falleció víctima de un infarto agudo del miocardio. Sus restos se reposan en el cementerio de Baquijano del Callao y como él siempre quiso fue pintado en la calle Atahualpa. Y bueno, mi gente, nada más que decir y desearle un descanso eterno al gran Cuquín Flores y decirle como diría él, ya Pepe Suñento, suscríbete.